Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la semana 2 de la materia Administración de Recursos Materiales. En esta ocasión vamos a presentar y analizar de fondo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de que conozcas el marco normativo que regula la administración de los recursos materiales, así como también para que conozcas el proceso, de qué manera el proceso administrativo coadyuva a una adecuada gestión de estos recursos. Cuando hablamos de proceso administrativo, hacemos referencia al proceso que va desde la planeación de los recursos materiales, la programación de las actividades, de los tiempos que se requieren para llevar a cabo los objetivos, las metas, pasando por el proceso de presupuestación, que es cuánto nos va a costar realizar las distintas actividades programadas, hasta el proceso de control, evaluación y rendición de cuentas. Para ello, bueno, vamos a partir del artículo 134 constitucional, que es la base de la ley de adquisiciones, y que nos señala este artículo que todos los recursos públicos a disposición de los funcionarios deberán de ser utilizados con eficiencia, con eficacia, con honradez, para de esta manera utilizar esos recursos y producir los bienes y servicios que requiere la ciudadanía. Esta producción puede ser de manera directa o indirecta. Si es a través de esta última, bueno, se utilizará un proceso administrativo que se llama la contratación, que puede ser por ejemplo, la licitación o, como veremos más adelante, la designación directa. Estos elementos nos permiten señalar que una cosa es la producción directa y otra es la provisión. Constitucionalmente, el Estado tiene la obligación de proveer ciertos bienes y servicios, entre los cuales destaca proveer seguridad pública a los ciudadanos. Sin embargo, podría, para realizar algunos de estos objetivos, contratar a un tercero y llevar a cabo su obligación constitucional. Entonces, veamos más de fondo el proceso que lleva a cabo el Estado en materia de gestión de los recursos materiales. Y para ello, conozcamos primero los elementos que integran la ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones parte del proceso administrativo, que es el proceso de la planeación, la programación, la presupuestación, el control, la evaluación y desde luego la rendición de cuentas. De ahí parte todo estos elementos que son base para una adecuada gestión de los recursos materiales. Entonces, particularmente el artículo primero de la Ley de Adquisiciones nos señala que el objeto de dicho ordenamiento es justamente regular las acciones relativas a estas actividades, desde la planeación hasta la evaluación y rendición de cuentas. Entonces, bueno, es importante ir aclarando conceptos como bienes muebles e inmuebles, área solicitante, adquisición, servicios, etc. Empecemos con a qué nos referimos con bienes muebles e inmuebles. Bueno, pues conforme al artículo señalado en el Código Federal, en el Código Civil Federal, se define por su naturaleza o por su determinación de la ley. Por su naturaleza son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza exterior. Por determinación de la ley son aquellos tales como las acciones y los derechos de autor, entre otros. Ahora bien, en su artículo primero de esta misma ley se señala que por área solicitante debe de entenderse aquella que de acuerdo a sus necesidades requiere la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. Entonces, el término área solicitante hace referencia a ese concepto. Por su parte, la adquisición implica el hecho o el acto en virtud del cual una persona adquiere el dominio o propiedad de una cosa, mueble o inmueble, o algún derecho real sobre ello. Sin embargo, para fines del ordenamiento que nos ocupa, aun cuando éste no lo señala expresamente, se puede inferir
que por adquisiciones se entienden las operaciones por medio de las cuales se incorporan al patrimonio de las dependencias y entidades públicas bienes muebles que representan una erogación para dichos organismos. La precisión anterior tiene por objeto reducir ambigüedad, ya que la adquisición de un bien, como ustedes saben, puede realizarse a través de la compra, de la venta, cambio, donación, sucesión, herencia, etc., decomiso incluso o nacionalización, por solo mencionar algunas formas. Entonces, la precisión anterior tiene el objetivo de reducir esas ambigüedades. La ley de adquisiciones finalmente hace referencia a qué debe de entenderse por servicios. Aunque no es muy clara en ese sentido, podemos señalar que una persona ofrece una actividad, es aquella en donde una persona ofrece una actividad profesional o técnica de manera independiente y a disposición de las dependencias y entidades mediante un cierto proceso. Ahora bien, vayamos a la fase previa, que es la planeación, la programación, la presupuestación, etcétera, que sirven de mecanismos para una adecuada gestión. Entonces, en México, cuando hablamos de compras, el presupuesto, cada gasto debe estar plasmado en un plan y en un programa. Todo recurso público en ese sentido debe estar respaldado por un programa. Y a su vez este debe estar contenido en el presupuesto de egresos. No puede haber gasto si no está publicado en la ley. En este caso, en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Para qué presupuestar? Bueno, se requiere para planear los gastos, las compras que van a necesitar las dependencias y entidades del sector público, para asignar de manera eficiente los recursos, para priorizar necesidades y desde luego para cumplir los compromisos que tiene el Estado. Ya decíamos, los recursos materiales son la materia prima que se necesita para que las dependencias realicen la producción de los bienes y servicios públicos que éstas necesitan. De tal suerte que gastar menos y gastar mejor es lo que orienta el proceso administrativo. Veamos entonces parte del fundamento legal de esta primera etapa del proceso de administración, que es la planeación. La base legal es la propia Constitución y la ley de planeación, de ahí se deriva el Plan Nacional de Desarrollo. En los programas que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo, que podemos tener planes regionales, planes especiales, etc., en él se especificarán cuáles son los objetivos y las prioridades y políticas de cada uno de los sectores. Y de allí, de esos programas, se desprenden las acciones que llevarán a cabo las distintas dependencias. Aquí vemos en este esquema, de manera general, todo el proceso que se desprende desde la planeación, en donde se detectan cuáles son las necesidades y las prioridades nacionales, hasta llegar al proceso de rendición de cuentas, pasando por la programación de actividades, presupuestación, ejercicio de control, seguimiento, evaluación y finalmente concluir con esta etapa de rendición de cuentas. Veamos un poco más de fondo cada una de estas etapas del proceso administrativo. La planeación nos señala, no hay gasto sin ley, es decir, no puede haber un gasto que no esté contenido en un programa, en una determinada ley. Toda acción de gobierno en ese sentido está sustentada en planes y programas específicos. Y todo recurso público necesita estar plasmado en un programa que sea respaldado para su ejercicio y que de esta manera sea legal esa erogación del recurso público. La programación, por su parte, hace referencia a la definición de metas, de acciones, de tiempos, y bueno, se definen los programas presupuestarios que tendrán a su cargo las agencias gubernamentales, así como los recursos que van a necesitar para cumplir con sus objetivos. Este proceso de programación inicia con la iniciativa de la Ley de Ingresos, en la cual se señala cuánto dinero se estima recaudar y cómo se propone distribuir estos recursos, es decir, en el presupuesto de egresos de la Federación. Particularmente en la Ley de Adquisiciones se establece que las dependencias y entidades de la Administración están obligadas a formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que son los elementos indispensables para que éstas puedan llevar a cabo sus funciones.
En cuanto a la presupuestación, bueno, con base en la estimación del crecimiento de la economía se calculan los ingresos y de allí los montos de dinero para financiar el gasto público. Por ejemplo, para el caso del 2020 fue de alrededor de 6 billones de pesos el presupuesto de egresos. En el presupuesto se describe la cantidad, cómo se va a distribuir el destino de los recursos de los tres poderes, de los entes autónomos, así como, desde luego, las transferencias que el gobierno federal realiza a entidades y municipios. Esta es una parte, entonces, de la presupuestación esencial para este proceso de planeación, programación y contratación de bienes, arrendamientos y servicios que demanda la administración pública. Como vamos a ver más adelante, se define el gasto como esas erogaciones a cargo de las dependencias y agencias gubernamentales que contienen gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como los pagos de los pasivos de la deuda por concepto de responsabilidad patrimonial. En materia de adquisiciones, entonces, se establece que las erogaciones que se realicen por concepto de por estos conceptos se deben de realizar con racionalidad, con austeridad, con disciplina presupuestaria. Y bueno, de aquí, de este proceso de presupuestación, se establece una clasificación económica del gasto, en donde se define inversión física como toda erogación prevista en el presupuesto de egresos para el cumplimiento de los programas autorizados. Y aquí tenemos los famosos capítulos, los capítulos en que se dividen. Por ejemplo, el capítulo inversión física incluye inversión en bienes muebles e inmuebles, capítulo 5000, capítulo 2000, recursos materiales y suministros, capítulo 3000, servicios generales dentro de dicho clasificador. Una vez que se ejerce el presupuesto, bueno, hay necesidad de controlarlo. Corresponde, por lo tanto, al Ejecutivo la ejecución de estos recursos por los responsables de su aplicación conforme al calendario que se haya establecido. El control no se refiere a ejercer el gasto de manera arbitraria, sino que esté enfocado al logro de objetivos. No solamente basta con conocer en qué se está gastando, en un, digamos, gasto corriente o gasto de capital, sino qué se está logrando con ese gasto. Entonces, esto con la finalidad de promover un uso eficiente de los recursos. El seguimiento y control, bueno, es una actividad que está de manera permanente desde que inicia, digamos, el ejercicio del gasto. Y en el presupuesto se establecen las medidas de austeridad, de ajuste del gasto corriente, de mejora y modernización de la gestión pública, entre otros elementos. Entonces, cuando hablamos de seguimiento, hacemos referencia a cuáles son los avances que se tienen. Aquí, sin duda alguna, el referente es el sistema de evaluación por desempeño, que establece los indicadores que permiten medir el grado de avance de obras, de acciones de las dependencias y agencias gubernamentales. Esto se traduce en lo que más adelante se conoce como el presupuesto basado en resultados. La evaluación, bueno, una vez que concluye el ciclo presupuestario, se evalúa para medir los logros de gobierno, tratando de identificar debilidades, oportunidades de mejora y amenazas, realizado normalmente por un ente externo, que en el caso de la Administración Federal es el órgano, digamos, la Auditoría Superior de la Federación, y en el caso del Gobierno del Estado es el órgano de fiscalización, el ORFIS. Finalmente, este ejercicio estos resultados se tienen que publicar como un ejercicio de rendición de cuentas para, en su caso, corregir deficiencias, mejorar la asignación del presupuesto y, desde luego, también aplicar las sanciones correspondientes. Esto se publica en el informe general de cuenta pública de cada año, en donde podemos ver, bueno, cómo se están ejerciendo y cuáles fueron los resultados del gasto público. Entonces, bueno, en materia de planeación ya señalábamos
la planeación, la programación y la presupuestación. De allí se derivan las necesidades del sector público para hacer la requisición de las compras. Se observa la disponibilidad presupuestal, se establece un comité de adquisiciones para adquirir los recursos que necesita las dependencias o entidades, y a partir de allí se establece el contrato administrativo, que puede ser un proceso de adjudicación, un proceso de licitación, entre otros elementos. Según la clasificación del gasto, bueno, en la presupuestación las agencias ejecutan una gran cantidad de gastos, por lo que se hace necesario clasificar el gasto público para darle un orden. La clasificación nos permite generar un orden y ver en qué se está gastando, para qué se está gastando, con qué propósito se está gastando, así como fincar responsabilidades a los que ejecutan el gasto. Desde luego que esta clasificación del gasto favorece una mejor toma de decisiones y asignación de los recursos, además de transparentar la asignación de estos. En cuanto a los criterios de distribución del gasto público, bueno, tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, podemos ver la clasificación administrativa, quién gasta; la económica, en qué se gasta; la funcional, para qué se gasta. Ya señalábamos hace un momento, la clasificación económica distingue la naturaleza económica del gasto, si es gasto corriente o gasto de capital. Dentro de esta última, de gasto de capital, señalamos la clasificación por objeto de gasto, materiales y suministro, el capítulo 2000. ¿Qué se entiende entonces como capítulo 2000? Bueno, pues aquí se agrupan las asignaciones destinadas a cubrir el costo de las adquisiciones de toda clase de insumos que requieren las entidades y dependencias para el desempeño, bueno, de sus funciones administrativas y productivas, que se contraten con personas físicas o morales del sector privado y social o instituciones del propio sector público. En cuanto a los servicios generales, que es el capítulo 3000, bueno, aquí podemos ver que estas se agrupan. Aquí se agrupan las distintas asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que contraten las dependencias, entidades con personas físicas y morales del sector público-privado, tales como servicio postal, telegráfico, internet, telefonía, energía, agua, etc. Y finalmente, bienes muebles e inmuebles, capítulo 5000. Bueno, estas son las asignaciones, agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de las adquisiciones de toda clase de bienes muebles e inmuebles que las dependencias y entidades requieren y que contratan con personas físicas y morales del sector privado y del sector social para el desempeño de sus actividades. Incluye mobiliario, incluye equipo propio para la administración, la maquinaria de producción, etc. Entonces, con todas estas herramientas se puede hacer esta clasificación en estos tres capítulos fundamentales para el tema que a nosotros nos compete. Finalmente, el proceso de adquisiciones va desde el proceso de planeación, en donde se establecen, bueno, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a lograr, etcétera, hasta llegar al requerimiento, la necesidad de un determinado bien o servicio. Después se establece el procedimiento, que puede ser una adjudicación directa, una licitación o una invitación a 3 personas. Este proceso lo vamos a ver más de lleno en el siguiente módulo, pero de manera general, bueno, tenemos una idea de cómo se lleva a cabo este proceso. De aquí se realiza la recepción, se analizan las propuestas, se establece un dictamen de adjudicación y de ahí se hace el pedido o el contrato hasta llegar al fin del procedimiento. Esta es grosso modo entonces la forma en la que se norma los recursos materiales y desde luego también los procedimientos administrativos que nos permiten guiar los recursos públicos con eficiencia, con eficacia y con honradez. Son mecanismos que dispone el sector público para orientar a los funcionarios en el uso adecuado de estos recursos. Muy bien, pues espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo módulo.